Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Saravia. Soy el escritor del libro Los engranajes del tiempo. Para hoy vamos a conversar un poco sobre la literatura steampunk en Costa Rica. ¿Me acompañan, por favor? Empecemos con lo más básico. ¿Qué es steampunk? Este es un género que no es muy conocido en realidad. Es un subgénero de la ciencia ficción. Más concretamente, la ciencia ficción especulativa, la literatura de fantasía especulativa. ¿De qué se trata esto? Mucha gente conoce la ciencia ficción. La ciencia ficción es un tipo de literatura que utiliza la tecnología y trata de sublimar sus efectos. En otras palabras, es una literatura que se adelanta a los descubrimientos tecnológicos de la época. Sin embargo, la tecnología no ha sido siempre de robots, computadoras o naves espaciales. En el pasado, la tecnología era muy diferente y aún así había literatura que especulaba sobre los avances tecnológicos. Tal vez recordarán a Julio Verne. Julio Verne fue un escritor que adentró mucho en los impactos de la tecnología en su sociedad. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino. Esta novela incluía aparatos tecnológicos que se adelantaron a la época y ahora son cotidianos para nosotros. Esta es la ciencia ficción. Sin embargo, ¿qué es steampunk? Steampunk es, como les dije antes, un subgénero de la ciencia ficción en el cual la tecnología, en lugar de apuntar hacia el futuro, se va hacia el pasado o se queda estancada en el pasado. Entonces, todos los aparatos tecnológicos quedan congelados en el tiempo, en una época pasada. Normalmente se habla de la época victoriana. Por eso, este tipo de vestimenta. Estas gafas son gafas protectoras para el hollín, para el humo, porque la tecnología normalmente en steampunk es vapor o carbón. Entonces se necesita este tipo de aparatos para proteger la vista. Entonces, steampunk es un tipo de literatura donde la tecnología existe. Sin embargo, esta tecnología es, digámoslo así, retro, vintage o, si quieren, anticuada. Lo mismo la vestimenta. Pero no solo es tecnología, sino también las actitudes, las personalidades. La sociedad es una sociedad victoriana. Entonces, muchos patrones de la sociedad victoriana también se adoptan en la literatura steampunk. Eso quiere decir que las personas tienen un lenguaje más elegante, una forma de comportarse más elegante, más a lo inglés. Un dato muy importante sobre la literatura steampunk es que se trata de una ucronía. ¿Y qué es una ucronía? Una ucronía es una línea temporal alternativa, es decir, un suceso histórico que conocemos en este tipo de literatura ocurrió de una manera distinta o del todo no sucedió. Otro dato muy importante sobre la literatura steampunk es que es compatible con lo que se llama anacronismos. ¿Qué son anacronismos? Los anacronismos son sucesos históricos que son incompatibles lógicamente hablando. Pensemos, por ejemplo, en tecnologías que existen pero no pudieron darse en la línea histórica real. Pensemos, por ejemplo, en alguien utilizando una computadora personal en el siglo XVIII. Eso sería un anacronismo. No olvidemos tampoco el dieselpunk. El dieselpunk es una literatura donde la tecnología no es vapor,
sino que ya se descubrió la gasolina, entonces las naves utilizan tecnología de gasolina, o mejor dicho, diésel. Como podemos ver, la literatura steampunk es una literatura bastante interesante. Es controversial en el sentido de que parece ciencia ficción, pero con mucho más fantasía y no tan apegada a la línea tecnológica científica, sino que se permite jugar más con los detalles. Y hasta se podría decir que de algún modo tiende a parodiar la ciencia ficción clásica porque no toma los lineamientos científicos racionales tan seriamente, sino que se permite jugar con ellos de una manera mucho más flexible. Por lo general, vamos a ver que las obras steampunk están ubicadas o están localizadas en Inglaterra en la época victoriana. Sin embargo, también se pueden localizar en Europa, en otros lugares de Europa o incluso en los Estados Unidos. ¿Y qué sucede en Costa Rica? ¿En Costa Rica existe el steampunk? Acá en Costa Rica hay toda una comunidad dedicada a steampunk. ¿Y esto por qué? Porque steampunk, pues como pueden ver, tiene una estética muy particular, muy llamativa, que es interesante. Entonces a muchas personas les agrada este tipo de vestimenta, este tipo de estética, aunque no necesariamente se hayan expuesto a la literatura. Y en cuanto a literatura steampunk, ¿cómo andamos por acá en Costa Rica? Esta es una pregunta muy interesante. Personalmente conocí a una persona que me dijo que estaba escribiendo un libro. Hasta el momento no sé si ha sido capaz de publicarlo. También sé que en revistas, especialmente en línea, aparecen registros steampunk acá costarricenses. Y en cuanto a la literatura concretamente, debería decir que mi obra, Los Engranajes del Tiempo, es, si no la primera, una de las primeras en el género acá en Costa Rica. ¿De qué trata Los Engranajes del Tiempo? Veámoslo a continuación. ¿Está bien? En Los Engranajes del Tiempo tenemos una personaje principal. Su nombre o su sobrenombre es Ángel. Ángel es una ingeniera. Es muy buena como ingeniera, pero lamentablemente está desempleada. ¿Por qué desempleada? Porque está sobrecalificada para los trabajos, o al menos eso es lo que le dicen para no contratarla. En mi obra Los Engranajes del Tiempo hablamos de una Costa Rica de los años 80. Sin embargo, es una Costa Rica de los años 80 en la línea histórica steampunk. Eso quiere decir que no son los 80 que todos conocemos en nuestra línea histórica, sino que es una historia alternativa en la cual nuevamente la tecnología quedó congelada con la tecnología del carbón, con la máquina del vapor. La electricidad apenas está empezando a descubrirse. Ángel, la protagonista, se ve envuelta en una serie de problemas y termina unida a un grupo que tiene a un estafador, a un misterioso hombre que dice que es un viajero del tiempo, y a su ayudante, un hombre parte mecánico. Ellos tienen que viajar al Amazonas. ¿Por qué? Porque en el Amazonas está en una cueva un secreto ancestral, el secreto de los engranajes del tiempo. 2 gemas que si alguien las logra conseguir va a ser capaz de manipular el tiempo a voluntad. Y pues por supuesto un villano, un malvado muy inteligente que parece venir de una época diferente, que maneja una tecnología totalmente diferente a la tecnología steampunk. Este villano conoce el secreto y va a buscar las gemas. Por supuesto, va acompañado
por un androide de batalla terrible y por otro grupo de ayudantes siniestros. La pregunta es, ¿podrán Ángel y su grupo detener a estos villanos? ¿Seguirán los engranajes del tiempo girando con normalidad? De eso es de lo que trata mi novela. Espero que esta pequeña plática sobre la literatura steampunk les haya agradado. Por favor, recuerden apoyar a los autores y a las autoras costarricenses que tratan de innovar con diferentes campos literarios. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego.